Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga a todos, los que nos están escuchando, los que nos van a escuchar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buen mediodía. Bienvenida Camila. Bienvenida, Noelia. Buen día, buenas Hoy, tardes, buenas noches. buen provecho, todo, le decimos todo. Bueno, le damos la bienvenida a todos. Un programa más que tenemos hoy con Cami grabando. Tenemos un programa fantástico para compartirles. Y bueno, dejarle nuestros contactos allí para que se comuniquen con nosotros al teléfono al 097-936-937. Bien, Que nos pueden mandar. bien. Noelia, vamos a decir una cosa. Esto es un muy buen testimonio para dar a comienzo del programa. No se sabía el teléfono, pero gracias a Dios ya se lo prendió. Decía 096-936, no, 097-936-937 para que se comunique con nosotros. Nos pone ahí los pedidos de oración, si necesita algo, si tiene un tema para que nosotros compartamos. Lo que usted quiera, lo que Dios le ponga en su corazón, usted ahí nos pone y Cami, que es la que está atrás del teléfono y contestando, es la que se va a encargar de responderle. Y bueno, le vamos a pasar también la app que pueden pedir, la que tenemos la radio de RCR Uruguay. Instagram, Facebook y YouTube. Exacto, todo. Y saludamos a todos, desde Tacuarembó, de Artigas, Maldonado, Toledo, Montevideo, en todos lados, España, Chuy, Estados Unidos también, Chuy. Chuy. A todos, porque señan infinito. Gracias a Dios que todo el mundo nos ve. Gracias a todos los que se suscribieron y los que se van a seguir suscribiendo. Bueno, listo todos los comentarios. Bueno, ahora todo sí, el chumerío pasado. después de esta introducción, pasamos al día de hoy. ¿Y qué tema nos convoca? ¿Qué tema nos convoca, Camila? Porque yo siempre hablo, entonces hoy vas a hablar vos. ¿Qué tema nos convoca, Camila? Las pruebas, ya se me había pasado, las pruebas no son el final de tu historia. Ay, Las sí. pruebas no son el final de tu historia. Y va en realidad al tema de la semana. Tema de la semana, confiar en Dios a pesar de los problemas, a pesar de las pruebas. Y también un poco hablándolo desde nuestro punto propio, ¿no? Y obviamente estoy un poco dormida. Bueno, y obviamente en esta didáctica, o sea, sí. ¿no? Entonces, vamos a hablar sobre las pruebas no son el final de nuestra historia. Hay veces que pensamos de que llegó el fin. Es como cuando dicen en las películas, no vayas hacia la luz. Y empezamos a ver esa lucecita blanca y pensamos que es el final. Pero quizás detrás de eso hay algo más grande que nos espera. Entonces, el tema de hoy, las pruebas no son el final de nuestra historia. Y va encadenado a una pregunta. ¿Crees que estás llegando al final de tu historia porque estás pasando por alguna prueba que pensás es difícil de atravesar? Bueno, te contamos que no es el final de tu historia. Amén, no es el final, porque siempre hay algo más. Y la importancia de saber que no es el final, nunca es el final. Porque aún habiendo un final, nunca va a haber un final verdadero, porque siempre va a haber algo más. Exacto. ¿No? Entonces, el permanecer en lo cotidiano, en nuestra vida, en el día a día. ¿Qué pruebas uno está atravesando que parece que es como un laberinto que no tiene salida y que parece que no vas a llegar nunca a la salida próxima y encontrarte con otra dificultad más? Porque cuando vencemos ese laberinto, que encontramos la puerta, tenemos que enfrentar otra cosa. ¿Sabes qué? No sé si te ha pasado, pero en la vida del cristiano llega un momento en que, a veces, no, muy pocas veces en la vida de un cristiano, pero llega un momento que decís, qué raro que se está sintiendo todo tan tranquilo, tan quieto, que no hay problemas a mi alrededor. Jesús. Decís, qué raro que es como que está todo tan en paz. Y es esa calma antes de la tormenta. Entonces, luego de quizás eso, dice Dios, ¿querés pruebas? No tenemos un Dios malo. No, pero a veces pasa eso. Estamos tan acostumbrados al problema continuo, a las discusiones, a los conflictos, a que vivimos en un mundo
de caos, un mundo de incertidumbre, de dolor, de grandes conflictos, que cuando está todo tan tranquilo y tan quieto, decimos, qué raro, qué es lo que va a pasar, y pasa algo, ¿no? Que al menos yo lo he entendido, y es un dicho muy popular, al menos en nuestra jerga cristiana, que cuando todo está tranquilo en la vida de un cristiano es porque algo estás haciendo mal. Porque cuando estás haciendo las cosas bien o cuando Tratás de hacerlas. cuando, cuando estás causando un impacto en el mundo espiritual, dice que el enemigo intenta destruirte. Entonces, hay pruebas en la vida de un cristiano que son a causa de estar haciendo las cosas bien. Como David. David hacía las cosas bien, pero 1000 pruebas venían hacia él y querían matarlo, pero él estaba haciendo las cosas bien. Entonces, es un tema muy amplio el tema de las pruebas, porque hay pruebas que nosotros mismos las buscamos y a veces jugamos con los límites en decir, bueno, yo me voy a meter a hacer esto, igual yo sé que Dios me va a sacar de esto. Y hay otras que decimos, bueno, Señor, no importa lo que pueda venir sobre mí, yo voy a seguir confiando aunque vengan las pruebas. Entonces, es ahí una diferencia muy amplia. Dice, Dios quiere recordarte que las pruebas no son el final de tu historia, son parte de tu proceso. Y si confías en Él, cada prueba se convertirá en una plataforma para su gloria. Amén. Qué bueno eso. Qué bueno. Porque vos hablabas de David, ¿no? Y se me venía a la memoria la vida de José. José también. Él parecía tranquilo, bien, era un muchachito, ¿no? Sin embargo, tenía una familia media complicada, sus hermanos más que nada, porque él era muy amado por sus padres y sus hermanos le tenían envidia, le tenían celo. Pero no vamos a enfocar en los celos y la envidia de los hermanos, sino todo el proceso que José pasó para después convertirse en ¿cómo es que se dice? El mano derecha del gobernador de Israel, de Egipto. Entonces, en sus manos pasaba todo lo que era la administración del reino de Egipto, ¿no? Pero para llegar a eso, Dios lo tuvo que forjar en él en un carácter, porque dice que las pruebas o el proceso que nosotros pasamos de las dificultades forjan en nosotros un carácter que es el carácter que Dios quiere. A ver, ¿se hizo duro José? No, al contrario, cuando vio a su familia nuevamente después de mucho tiempo, se entristeció, lloró, se amargó. Sí, y sabes que yo en José veo los dos tipos de pruebas. Veo el tipo de prueba que uno busca y el tipo de prueba que son dadas porque estás haciendo las cosas bien. ¿Por qué? Porque José era un muchacho, ¿no? Entonces, él tuvo una revelación por medio de un sueño y él lo primero que hizo, ¿qué fue? Contarlo. Entonces, eso no es que, no es que decir José pasó por todo el proceso que tuvo que pasar y podría haberlo evitado. No, porque hay cosas que tienen una razón de ser, pero también hay cosas que ayudan para bien porque amamos a Dios. Entonces, a lo que voy es a esto. José tendría que haber omitido la parte de esas revelaciones. Porque si... No estaban preparados los hermanos para escuchar. O sea, no iba a ser de beneficio. Entonces, a veces nos pasa eso a nosotros. A veces caemos en pruebas o en problemas por un error nuestro o por algo que quizás lo podríamos haber evitado. Entonces, eso por un lado, ¿no? José quizás lo pudo haber evitado la mayoría de cosas o quizás haberse callado en un momento que tendría que haberse callado y no hablar de más. Pero por otro lado, ayudó para bien la prueba que pasó José. ¿Por qué? Porque amaba a Dios y dice que para que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Entonces, es importante aprender a diferenciar eso. Que Dios no nos va a decir, te mando este problema, te mando esta enfermedad, te mando esto. No, Dios no nos va a mandar maldiciones, pero Dios va a usar las cosas malas que vienen a nuestra vida, las pruebas, para transformarlas en algo bueno.
Y eso creo que es importante, porque a veces escuchamos muchas veces que dicen, no, Dios me mandó esta enfermedad para que yo aprenda algo. Y no, Dios no te mandó la enfermedad. Dios permite que pase eso, Dios permite que venga quizás una enfermedad, por poner un ejemplo, porque te va a ayudar para bien. Pero no significa que Dios te esté maldiciendo. Claro. Creo que Sí, eso creo que es a veces importante. nos expresamos mal, ¿no? Cuando decimos, Dios me manda esto, Dios. No, siempre es Dios permite algo y es con un plan y con un propósito, porque nosotros somos sus planes y su propósito. Y miren lo que dice acá. Dice, la frase prueba y confiar en Dios puede interpretarse como un llamado a atravesar dificultades, ¿no? Que son las pruebas. Con fe, creyendo que Dios tiene un propósito o está obrando incluso cuando no entendemos el todo, ¿no? Es una idea común en muchas tradiciones religiosas que la fe se establece a través de las pruebas, ¿no? Entonces dice, la prueba son las dificultades de la vida, no siempre no, o sea, no siempre son sin castigo, sino oportunidades para crecer, madurar y acercarse más a Dios, como decías hoy. Algo que estás atravesando no es un castigo de Dios, no es una maldición que viene de parte de Dios, sino que es algo que Dios permite, ¿no? Para forjar en vos, para forjar en nosotros un carácter, para que la fe crezca, ¿no? Se desarrolle y tengamos madurez. Y después que termina esa prueba, va a venir otra, y va a venir otra, y va a venir otra. ¿Por qué? Porque Dios quiere forjar en nosotros el carácter de Cristo. Porque recuerden que nosotros somos pequeños Cristos acá en la tierra y nosotros tenemos que ir mostrando que a ese Cristo vivo en nuestra vida. ¿Y cómo podemos mostrar ese Cristo vivo si no somos procesados? ¿No? Y muchas veces nos enfocamos en el problema, pero nunca se pusieron a pensar que cuando viene un problema, nosotros como seres humanos, ¿qué hacemos? Nos enfocamos siempre en el problema. Ahora, nunca nos pusimos a ver que en vez de enfocarse el problema, que Dios lo va a solucionar porque Dios es soberano, enfoquémonos en todo lo que está alrededor, en lo demás. ¿En qué? En orar, en buscar su presencia, en buscar su dirección. Bueno, Señor, ¿para qué me mandaste esto? ¿Para qué permitiste? Me mandaste no, ¿para qué permitiste esto en mi vida? Para forjar, ¿qué querés forjar en mí? ¿Qué querés que yo aprenda? ¿Qué querés que yo entienda? Y bueno, y ahí caminar con el Señor y enfrentarlas. Porque recuerden que no son para maldecirnos, son para Él forjar en nosotros la fe, el carácter, la paciencia. Muchas veces te va a dar prueba para que vos, te va a permitir prueba en tu vida para que vos aprendas a escuchar, aprendas a tener paz, aprendas a tener paciencia, templanza, dominio propio, el carácter de Cristo, ¿no? Sí, y iba a decir exactamente eso, ¿no? Que las pruebas revelan nuestro carácter y nuestra fe. A veces no podemos demostrar el cambio que hemos tenido cuando todo está bien, porque es fácil, como decimos siempre, estar bien cuando todo anda bien. Es fácil quizás sonreír cuando en tu vida está todo al 100%. Tu economía está bien, tu familia está bien, tu casa está bien, en tu iglesia estás bien. Es fácil, no tenés una complicación, un problema en serio. Pero cuando todo a veces empieza a desarmar o todo empieza a caer, es cuando nos cuesta levantarnos, o cuando nos cuesta permanecer, o cuando nos cuesta estar bien. Porque a veces es complicado mostrar o demostrar o que salga a luz eso que Dios hace en nosotros en la calma. Entonces es necesario el problema, es necesaria la prueba para que eso que Cristo está haciendo en nosotros, eso que esa buena obra que ha empezado en nosotros, revelarla. Y es fácil, por ejemplo, en los frutos del Espíritu, ¿no? Como se habló, creo que fue el programa pasado, que se habló de los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu, el gozo, la mansedumbre, la paz, la templanza, son cosas que no pueden salir cuando todo está bien.
porque ya lo tenés naturalmente. No es necesario que te obligues a ser una persona o que te sometas a ser una persona con humildad cuando en realidad estás en una posición de humildad. No sé si se entiende, pero es fácil tener gozo cuando en tu vida está todo bien, pero es difícil tener gozo cuando todo se está cayendo a pedazos. Entonces, es necesario que salgan esas pruebas. ¿Por qué? Porque es cuando empezamos a decir, Señor, yo sé que ahí estás vos. Porque yo antes, quizás con esta misma situación, iba a reaccionar diferente. Pero hoy en día, gracias a que trabajaste en mí y que seguís trabajando en mí, es que puedo reaccionar de esta forma. Entonces ahí es cuando empezamos a decir, Señor, gracias porque estás trabajando en lo más secreto de mi ser. Gracias porque estás trabajando en lo más oculto. Y nuestra fe se va fortaleciendo. En 1 de Pedro 1, 6 al 7, dice que nuestra fe, más preciosa que el oro, es probada por el fuego para que resulte en alabanza y gracia. En alabanza y para Dios, alabanza por sus obras, alabanzas por lo que Él hace, en gloria para Él, gloria por lo que Él ha hecho, por lo que está haciendo y por lo que hará incluso. Dice, las pruebas no llegan para destruirnos, sino para purificarnos. ¿Por qué? Porque cuanto yo más pasado soy por fuego, más puro soy. Cuanto más pasado soy por fuego, más brillante soy. Y esa perla o ese oro, como dice, que es más preciosa que el oro, nuestra fe, cuanto más pase por fuego, más brillante va a ser. Y creo que eso es un poco lo que tenemos que ver también. Dice, Dios permite ciertas situaciones para moldear nuestro carácter y llevarnos a otro nivel espiritual. A veces que Dios dice, bueno, mijita, bueno, mijito, ya está, ya cumpliste tu rol, te quiero llevar a un lugar más alto. Y tenés que pasar por pruebas para formar tu carácter para ese lugar que te quiero llevar. Entonces Dios no es que te mande la prueba, sino que Dios permite que pases esa prueba porque tiene planes más grandes para tu vida. ¿Y qué le vamos a decir? No, Señor, te pido que no me mandes problema, que no permitas este problema porque no puedo. Cuando uno anhela ir a otros niveles espirituales o ir a otros, no sé, otros cargos o a algo más grande, a planes más grandes de los que estamos, es necesario pasar por cosas que nos aflijan. Es necesario pasar por cosas que moldeen nuestro carácter. Nuestra mansedumbre no se moldea con la persona que te llevas bien. Nuestra mansedumbre se moldea con aquel que no tolerás. Y dice que tenemos que estar más cerca de nuestros enemigos, o sea, tenemos que estar a la misma distancia de nuestros amigos que de nuestros enemigos. Porque nuestros amigos nos ayudan y nos levantan, pero nuestros enemigos nos moldean para que seamos mejores. Y nosotros queremos tener a los enemigos lejos, mire. Pero siempre hay la mano de Dios. Eso es muy, muy importante. Mire, yo tengo una pequeña reflexión acá, hablando de las pruebas y la confianza. Dice, en la prueba confía en Dios. Dice, todos atravesamos momentos difíciles. Hay días en los que el camino se oscurece, las fuerzas parecen faltar y las respuestas no llegan. Es en ese momento, precisamente, cuando nuestra fe es puesta a prueba, no para destruirnos, sino para fortalecernos. Confiar en Dios significa tener todas las respuestas. Significa tener paz aun cuando no entendemos el porqué de las cosas. Significa creer que hay un propósito más grande, aunque en el presente solo veamos confusión. La confianza verdadera en Dios no nace cuando todo va bien, sino cuando decidimos aferrarnos a Él en medio del dolor, la incertidumbre o el silencio. Amén. ¿No? Amén. Qué tremendo, ¿no? O sea, Dios está ahí, obrando. obrando para bien, obrando a nuestro favor. Y una conclusión no es que puedas. Y una conclusión, tengo una conclusión. Que podemos tener paz en medio de la tormenta. Que podemos tener paz en medio de las dificultades.
que, como dice acá, ¿no? Que en cada lágrima Él está, que en cada duda Él escucha, que en cada paso que damos con fe Él camina con nosotros. Él está al control y las cosas que vienen es para forjar en nosotros lo que Él quiere y darnos de su fuerza y darnos de la valentía que tuvo David cuando se enfrentó a Goliat, cuando se enfrentó al gigante. El Señor estaba con él y está con nosotros hoy. Amén. Y dice, si estás en un tiempo de prueba, no te sueltes de la mano de Dios. Él no te ha abandonado, Él está orando incluso en el silencio. Y me encanta eso, saber que Dios está orando incluso en el silencio. Amén. Así que bueno, oramos y nos despedimos. Amén. Que Dios les bendiga. Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias porque tú estás en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, en medio de los procesos. Y quieres forjar en nosotros el carácter de Cristo. Honramos tu nombre, nos abandonamos ante tu presencia porque el confiar en ti implica abandonarnos diciendo de que tú tienes el control. Tú tienes el control de cada cosa. Queremos bendecir la audiencia, queremos bendecir al que nos escucha, queremos bendecir a aquellos que están pasando pruebas, que están pasando luchas, que están pasando guerras, que están pasando dificultades, que tienen que tomar decisiones, que seas tú obrando a través de tu Espíritu Santo en sus vidas y que tú te glorifiques y que sea tu nombre exaltado en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, que tengan una buena jornada. Dios les bendiga. Nos vemos el martes.